Durante 2 años, en mi labor como periodista, consulté los mayores expertos en Latinoamérica en el tema tan delicado y controversial del aborto. Un documental realizado en 8 países. El aborto, cuestión de vida o muerte. Bienvenidos. Lo primero que tenemos que definir es cuándo comienza la vida, porque desde allí parten muchos interrogantes. Pero en este tema ni usted ni yo somos expertos. Por eso he entrevistado a la doctora Pilar Calva Mercado. Ella es mexicana, genetista y realizó una subespecialidad en citogenética en París, bajo la dirección de Jérôme Lejeune, quien fue en su momento nominado a Premio Nobel de Física. La pregunta más correcta no es cuándo comienza la vida. La vida comenzó hace millones de años, cuando hubo este brinco del material inerte a la primera materia orgánica que se llamaron los coacervados. Eso sucedió hace millones de años. Cuando nos referimos solamente a la vida humana, por ejemplo, una célula tiene vida humana, pero no es un ser humano. Aquí la pregunta más precisa, que yo creo que es lo que nos inquieta a todos, es cuándo inicia la vida de un ser humano. Un gen es un pedacito de DNA, que es el material de herencia, que tiene que ver con una cierta característica. Por ejemplo, hay un gen del color de ojos. Entonces, el conjunto de genes que nos forma se llama el genoma humano. Es un conjunto de recetas que imaginemos que lo tenemos empastado en 46 libros de la herencia. El material de herencia que tengo yo es lo que me hace, por un lado, pertenecer a una especie y me hace ser único e irrepetible en esta especie. El esposo deposita en el cuerpo de su esposa millones de espermatozoides. A partir de ahí, estos millones tendrán que nadar hasta llegar a alguna de las trompas de Falopio, que es donde se encontrarán con el óvulo. Y solamente uno va a penetrar a este óvulo para que suceda lo que se llama la concepción, que ese es el término más rico para llamar ese momento. Gracias a la concepción se une los 23 cromosomas o libros de la herencia que traía el papá y los 23 cromosomas que tiene el óvulo y aporta la mamá. ¿Qué sucede en ese momento? En ese momento se completa el material de herencia. Tenemos los 46 cromosomas que son el genoma humano completo. Este genoma humano es nuevo, es diferente al del papá y a la mamá, significa es individual. Entonces, si es un genoma humano individual, la conclusión es que estoy frente a un individuo humano. La implantación, sin lugar a duda, es un momento importante en el desarrollo embrionario, pero no es cuando inicia la vida. Quiero recordar aquí que la vida inicia en el momento de la concepción. En la concepción ya tenemos un ser humano en desarrollo, ¿sí? No está en potencia, ya existe, ya está en desarrollo. Solo tendrá que ir expresando cada parte de su cuerpo en el momento de embriología humana que le corresponde. A las 24 horas es detectable a través de la sangre de la madre, macromoléculas con las que este ser humano actúa en el sistema inmunológico de la madre, por ejemplo, para evitar que la madre lo rechace. También construye factores que influyen en los procesos de coagulación para preparar mejor el endometrio. En muchos países en el mundo se está presentando un gran debate. ¿Es un derecho o no el aborto? Y se está incluyendo dentro de los derechos sexuales y reproductivos. Para ampliarnos este tema, hemos consultado diferentes abogados y políticos. El aborto no puede ser un derecho por varias razones. La primera, habría que decir que acá tenemos dos opciones básicas con respecto a qué es un derecho. O un derecho es lo que las normas digan, o un derecho es otra cosa. Durante mucho tiempo se creyó que los derechos eran lo que las normas dijeran. Si los derechos fueran lo que las normas dicen, entonces, por ejemplo,
lo que hizo el régimen nazi fue, jurídicamente hablando, apropiado, correcto. Los nazis podían decidir si los ciudadanos alemanes judíos tenían o no derechos. Bastaba que así lo dijeran las normas. Hoy, el ordenamiento jurídico internacional y la mayoría, si no todas, las constituciones políticas y los regímenes jurídicos de los países reconocen que los derechos son propios de las personas, que las personas tienen derechos por ser personas, que las normas no les dan los derechos, sino que reconocen sus derechos. Y el aborto no solamente no está reconocido como un derecho, sino que hasta hace muy poco tiempo, en la mayoría del mundo, en la mayoría de Latinoamérica, por ejemplo, el aborto era un delito siempre en todos los casos. Y aquí hay dos opciones. O el aborto es un delito siempre, y en eso están de acuerdo todos, o el aborto es un delito en algunos casos, y aquí no hay ningún acuerdo. Hasta hace muy poco todo el mundo estaba de acuerdo. Hoy, unos países dicen que no lo es hasta la semana X, otros dicen que no lo es hasta la semana Y, unos dicen que no lo es en 3 casos, otros como Colombia que no lo es en 8 casos, y aquí arbitrariamente decidimos cuándo lo es y cuándo no lo es. ¿Y qué significa establecer cuándo el aborto no es un delito? ¿Cuándo el aborto es un derecho? Significa decir que el hombre tiene la facultad de decidir quién puede morir y quién puede vivir. Y eso claramente no puede ser un derecho. No existe en ninguna Declaración de Derechos Universales, no existe en ningún Tratado Internacional de Derechos Humanos, no existe en ninguna Constitución, no existe en la mayoría de los países, al menos en su legislación, un derecho al aborto. No existe. Y en el mundo entero se quiere imponer este derecho sin pasar por las leyes, sin pasar por órganos democráticos, sin pasar por la representación popular, sin pasar por el consentimiento de las naciones. Se quiere imponer un derecho. Y cuando se pone un derecho, repito, no se está imponiendo solamente o no se está dándole a alguien una facultad, se le está poniendo correlativamente a otro una obligación. Decir que el aborto es un derecho es decir que el aborto, en al menos en algunos casos, es obligatorio, que alguien está obligado a matar. No se puede obligar a matar por un imperativo ético, por un imperativo moral, por un imperativo jurídico. Y es que el derecho, la ciencia jurídica, la moral, la organización social, la política, están todas diseñadas y existen para el bien. ¿Para el bien de quién? De la humanidad, de los individuos, de la humanidad y de cada uno de los seres humanos. Y obligar a matar es obligar a ir en contra de ese principio, de ese fin. Y eso deslegitima y desnaturaliza todo el ordenamiento jurídico y social. En mi condición de docente, de profesora universitaria, me he pronunciado en diversas oportunidades en relación con el tema. Considero que desde un punto de vista de protección de derechos fundamentales, desde el ámbito del derecho constitucional, la vida debe protegerse desde el momento de la concepción y hay otro tipo de medidas que de una u otra forma pueden también adoptarse para tratar de evitar la destrucción de un ser humano como lo es el aborto. El aborto no es nada distinto que la eliminación de un ser humano en el vientre materno, con independencia de las consideraciones o de las opiniones o con independencia del querer o del decir. Cuando estamos hablando de aborto, estamos hablando de la destrucción de un ser humano. Yo soy abogado de la Universidad del Rosario, he sido presidente y magistrado de la Corte Constitucional durante 8 años, presidente y miembro de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, he sido profesor de varias universidades y he escrito varios libros de derecho. Yo creo que el aborto se relaciona con el derecho a la vida, que es un derecho fundamental consagrado en la Constitución de todos los países y en tratados internacionales como la Convención Americana de los Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas. Como yo soy demócrata,
y creo en el Estado Social de Derecho. Defiendo el derecho a la vida a partir de la concepción y creo que es la mejor manera de respetar la dignidad de todos los seres humanos. No puede existir el derecho a quitarle la vida a alguien, no puede existir el derecho a robar por las razones que sean, no puede existir el derecho a la corrupción, no puede existir el derecho a drogarte, no puede existir el derecho a hacerle daño a alguien. Por lo tanto, el derecho al aborto, a quitarle la vida a un niño por nacer, tampoco puede existir ni existe, y creo que para el futuro tampoco existirá. La primera víctima del aborto es un niño. Y hay que defender los derechos del que está por nacer, porque si un país permite que se destroce la vida de alguien que no se puede defender, ¿cómo después va a decir que defiende los derechos humanos de los que ya estamos vivos? Es como una incoherencia, es como una burla a los derechos de las personas. Claro, el aborto es un delito en Colombia, se mantiene su tipificación. No solamente el aborto que conocemos tradicionalmente por el hecho de interrumpir la vida del que se está formando, sino también es un delito que es castigado severamente cuando se desarrolla en medio del conflicto armado. Es decir, los abortos que practican los grupos armados organizados al margen de la ley son sancionados con mayor fuerza por la legislación penal colombiana, porque es un delito que atenta contra el derecho internacional humanitario, entonces tiene una mayor sanción. Incluso también se sancionan las lesiones personales que son seguidas de aborto. La intención de la persona no es causar el aborto, pero sí lesiona a la mamá gestante y como consecuencia de esos golpes le provoca el aborto. También tiene una sanción muy fuerte. Yo me formé con una mamá inmensamente católica. Tengo una sobrinita con parálisis cerebral. He visto la manera abnegada como su mamá la ha tratado y la ha acompañado en toda su vida. Cuando fueron a nacer mis hijos, uno tenía la expectativa de qué criaturita iba a nacer hasta el día del nacimiento. Hace un año, cuando estaba mi nuera esperando a mi nietecito, periódicamente me mandaban el examen y yo veía ya en la ecografía cómo iba evolucionando el bebecito. Yo creo que la ciencia moderna ha contribuido a afianzar la convicción de que la vida empieza en el momento mismo de la concepción. Antes se pensaba que la vida empezaba en el momento del nacimiento. Hoy hay más razones para afirmar la tesis de que la vida empieza en el momento mismo de la concepción. En lo personal, yo no soy partidario del aborto. He creído que el tema no hay que llevarlo a una legalización permisiva. El aborto es un atentado contra la vida humana, contra la dignidad de un ser que está en el vientre de su madre. Y por supuesto, es un atentado contra la familia, contra la institución más sagrada que tiene una sociedad. Por lo tanto, somos defensores de la vida, somos pro vida. Por formación, desde mi hogar, por ética desde mi carrera como psicóloga, por convicción como dirigente política, yo soy pro vida, con o sin votos. No tengo preferencia y no hay nada que hacer. Yo estoy aquí para legislar por la vida, no en contra de ella. Me han insultado, en el Congreso me han tirado tomates, pero obviamente que no ha faltado mi respuesta contundente y firme frente a este tema porque tampoco me dejo. Yo tengo clara mi causa y la voy a defender hasta el final, esté en la política o no esté. Y estoy en contra del aborto porque es un asesinato, es cruel, es triste, es terrible. No está en juego una sola vida, que sería el embarazo, sino también el juego de la mamá. Está en vida en juego la mamá que también está abortando. Porque todos creo que sabemos que es muy peligroso practicar un aborto por hemorragias, por enfermedades o por un mal procedimiento a la hora de abortar. No al aborto y espero que este mensaje les llegue al corazón a las mamás que han cometido este grave error. Que viva la vida, que viva el amor.
El Creador nos hizo con una función muy importante, no solamente en este mundo, sino en todo el espacio que Él seguramente nos ha diseñado. Y por eso todos, absolutamente todos, tenemos derecho a la vida. Yo soy Andrés Reina, subdirector general de noticias de la cadena Melodía, comunicador social y periodista hace más de 25 años, católico, de convicción, mariano, en fe, y quiero decirles que estoy en contra del aborto, que hay que decirle sí a la vida, no al aborto. Sobre todo las parejas cuando están en una relación y llega porque no quieren, pero yo creo que quitarle la vida a un ser humano no se debe. En los países latinoamericanos se ha planteado la despenalización del aborto en varios casos, para luego llegar a su completa legalización. Hoy vamos a analizar profundamente 3 casos: violación, malformación y riesgo de la madre. Empecemos entonces con el tema de malformación congénita. La pregunta que nos hacemos es muy clara: ¿qué tan frecuentes son estos casos y si hay algún adelanto científico en esta materia? Dependiendo de la edad de la mujer, se reconoce que la probabilidad de malformaciones congénitas alcance al 0.5% en menores de 35 años y alcance aproximadamente al 2% en mayores de 35 años. La medicina fetal es una de las subespecialidades de la ginecología y obstetricia que ha tenido muchísimos avances en los últimos años. Hace 30 años, digamos que la aproximación a saber cómo estaba el bebé era oír los latidos cardíacos. Hoy por hoy lo vemos, examinamos cada uno de sus órganos y tenemos la oportunidad de operar algunos casos seleccionados de bebés que vengan con problema. Probablemente el más exitoso que tenemos son los procedimientos que hacemos para gemelos monocoriales. Los gemelos monocoriales son bebés que, como su nombre lo dice, son gemelos que comparten la placenta. Y estos gemelos que comparten la placenta hacen algo que se llama transfusión fetofetal. Es decir, un bebé le roba sangre al otro, por tanto un bebé se vuelve muy anémico porque tiene poquita sangre y el otro bebé se llena de sangre porque el hermano le está pasando mucho. Esto, que era una enfermedad eminentemente mortal hace unos 10 años, desde que empezamos a hacer la intervención, que es una intervención que hacemos con anestesia local, metemos una camarita dentro del útero, es un lente muy pequeño, un lente de unos 3 milímetros, ahí metemos una cámara y lo que hacemos es tratar de separar la placenta de estos dos bebés. Esta cirugía tiene una tasa de éxito del 80 al 90%, por tanto una enfermedad que era eminentemente mortal hace unos 10 años, hoy por hoy tenemos una sobrevida supremamente alta del 70 al 80%. Ella es María Paula, tiene 5 años. Su mamá tuvo un embarazo de alto riesgo y muchas veces le dijeron que se desembarazara, como algunos se refieren al término del aborto. Ella tiene una enfermedad en sus brazos que no le permite moverlos. Sin embargo, ha aprendido a hacerlo todo con sus pies. Hola, soy María Paula, tengo 5 años y hoy invito a todas las mamás a decir no al aborto. Él es Tony Meléndez, un cantante reconocido internacionalmente. Él nació sin brazos, pero esto no es ningún impedimento para llevarle al mundo su alegría y sus canciones.
escribo, manejo, estoy casado, tengo 2 niños. Sí, yo quiero hacer muchas cosas, como ahorita pasó ese moto. A veces yo quisiera montarme al moto y salir también en un moto, vivir la vida, gozarla. Tal vez para ustedes están pensando, es que Tony, es que no puedo vivir sin los brazos. No necesitas la mano, necesitas el corazón, es lo que necesitas. La vida es preciosa, la vida no es para botar, la vida es con gozo, con canción, con familia. La vida no es para botarla, una patada, es para darle un beso, levantar a esa persona y darle un abrazo. No hay diferencia, si te falta un brazo, un ojo, una mano, eres humano. ¿Qué te puedo decir? ¿Me vas a matar porque no tengo brazos? De verdad es tu decisión, pero yo quisiera más respeto para la vida. Estamos matando horriblemente un humano. Y mi sueño siempre, desde que era una niña, había sido ser mamá. Más que nada, mi profesión es ser actriz, por supuesto, pero yo siempre decía, yo tengo que ser mamá, no me importa si me toca sola, acompañada, no me importa, pero la mujer tiene que ser madre en algún momento. Yo no sé, yo digo que por mí tendría un petaco de niños. Ya no me quedan tantos años, pero bueno, ya vamos a ir por el segundo. Ese es el proyecto de este año que viene, ya por el segundo hijo. Saber si logró hacer un equipo de fútbol. Yo soy Marco Aurelio Giraldo, Corozo, integrante del grupo Revolcón de la Luciérnaga de Caracol Radio y Caracol Televisión. Hay mucha gente que dice que no, que si el niño viene con problemas, con defectos físicos, problemas mentales, que lo mejor es matarlo. Pues no estoy de acuerdo, porque entonces nos tocarían para matar a todos los locos, los bobos, los que le falta una mano que hay por ahí, ¿cierto? Incluso en la cuestión de los locos caería yo, ahí me embalaría yo. Entonces, en conclusión, el aborto por ningún motivo, hermano, no hay motivo alguno para abortar, para matar a uno, o sea, para quitarle la vida a alguien no hay motivo. Un saludo muy cordial, hoy con mi improvisación. Soy Jason Flores Loquillo, el del grupo Revolcón. En lo que a mí compete, no estoy de acuerdo con el aborto, porque cualquier tipo de manifestación donde se interrumpa la vida no es aceptable para mí. No estoy de acuerdo con el aborto de ninguno de las causales o causas del aborto. No estoy de acuerdo con el aborto porque me parece que es la pérdida de una vida humana. Mijo, yo soy Álvaro Lemon, el hombre caimán, muñequeburro. Yo nunca he estado a favor del aborto, siempre he estado en contra del aborto. ¿Por qué? Porque soy una persona que quiero mucho a Jesucristo. Yo llevo como ya 66 años de ser católico, voy a la iglesia acá y todos los domingos y paso cheverongo con Jesucristo siempre, bacano, de frente, muñequeburro. Mierda, qué vaina buena, loco. Así como Tony Meléndez y María Paula, hay cientos de personas que nos pueden cuestionar y enseñar, como lo son también los niños con síndrome de Down. Estos niños clasifican, por decirlo de alguna manera, en la categoría de malformaciones congénitas. Un niño con síndrome de Down, desde el punto de vista médico, estrictamente científico, es un niño que tiene un cromosoma de más. Su desarrollo no tiene límite, lo que pasa es que va más lento. Uno de cada 800 recién nacidos vivos viene con síndrome de Down. Hay en sociedades como la española, donde ya no es uno de cada 800 recién nacidos vivos, sino uno de cada 1000, porque esos otros 200 son los que han matado antes de nacer. Hola, señor Jefferson, mi mamá no está roto. ¿Usted tiene novia? Sí. Mi dinero te oiga. Lina. Ya, mándale un mensaje a Lina. ¿Aló, amor? Ya. La Lina, el pico aquí, el peso ya acá, peso y esto ya no más. No lo podemos negar y para todos nosotros es triste y difícil escuchar cuando una mujer ha sido violada. Ese es precisamente otro caso, el aborto en caso de violación.
Aquí no valen argumentos ni de un científico, ni de un doctor, ni de un político. Aquí necesitamos escuchar a quienes lamentablemente han pasado por este caso. Desde que yo era niña, mi papá me tocaba, y a los 15 años mi papá me violó y quedé en embarazo. Los doctores, todos decían que yo tenía que abortar porque si no abortaba iban a ser un monstruo. Pues me sentí entre la espada y la pared. Tomé la decisión de tener a mi hija, la mejor decisión que he podido tomar en mi corta vida. Un inocente no tiene que pagar por alguien culpable. Y menos, un niño que no se puede defender. Un niño nunca es una equivocación, ni siquiera en una violación. La vida engendra vida y la muerte engendra más muerte. Cuando tú abortas, en ese mismo momento muere tu hijo y mueres tú con él. Y realmente esa muerte es peor porque es estar muerto en vida. Es no poder mirar a un niño sin pensar cómo sería mi hijo. En cambio yo ahora veo a mi hija y digo, Dios mío, ¿cómo sería si yo hubiese abortado? Yo nací bajo circunstancias especiales. Mi madre tenía 13 años y era la empleada de la casa. Ella estaba encargada del aseo, de la limpieza. Y en unos momentos difíciles, el dueño de la casa pensó en poder tenerla, esta chiquilla. Él abusó de esta chiquilla y de ese abuso nació un niño. Este hombre, en cambio, se alejó de Dios y a los 30 años después, en una enfermedad, él pide un sacerdote para que le atienda. Ese niño que creció y se hizo un día sacerdote, atendió a su propio padre. Esa es mi historia. Yo soy producto de un abuso y también producto del amor que Dios nos da. Es el amor que vence la desesperación y la angustia. La mayor parte de jóvenes violadas o adolescentes violadas son por parte de padrastros, vecinos, padrinos, hermanos, primos, amigos, es decir, de gente conocida. No es de la violación que uno tiene en la cabeza de que la chica va por la calle y un loco la agrede y se le abalanza encima y fruto de esa agresión entonces hay un embarazo. Entonces, aquí los embarazos fruto de violaciones están practicados por personas muy cercanas a la víctima. ¿Qué se soluciona con el aborto? Si la joven luego vuelve a la casa del mismo padrastro violador y los gobiernos no dan solución, no dan alternativa. El verdadero problema es que la joven está convive con un violador. ¿Sí? Que hoy la deja embarazada, la ayudamos a abortar y mañana ¿qué? La vuelve a embarazar y otra vez entonces abortar. Y así, y así, y así, y así, y así. Entonces el aborto no es una solución. Cuando uno investiga y cuando uno encuentra estas realidades de los países latinoamericanos, uno se da cuenta que es claro, fácil empezar por el final, ¿sí? El aborto. O sea, acabamos con el problema, ¿sí? O con uno de los problemas, entre comillas. Pero, ¿dónde está la solución a la raíz del problema? Si devolvemos a esa chica a la casa del violador, el problema no se ha terminado. Un hijo siempre va a estar cargado de bendiciones a las mujeres que se sienten solas. Es un momento muy difícil, lo sé. Sentir que se acabó su juventud, sentir que se acabó muchas cosas. Pero van a llegar otras millones muy, muy grandes. Un hijo, lo digo personalmente, un hijo a mí me hizo hombre. Antes de tener un hijo yo no era un hombre de verdad. Y todavía no lo soy porque estoy en el camino de ser padre y de sacar a mi hijo adelante. Y eso me ha hecho hombre y me ha hecho crecer como persona y como ser humano a unos pasos que nunca antes hubiera logrado y me ha dado la conciencia de muchas cosas. Así no tengamos el apoyo de nadie, sabemos que tenemos el apoyo de Dios y que si ese bebé viene es por algo y que te va a hacer mejor persona. Hola, soy Daniel Betancourt, cantautor ecuatoriano y yo creo en lo valientes que podemos ser para defender la vida. Dile no al aborto. ¿Y quién de nosotros puede asegurar que es resultado de una relación amorosa entre padre y madre? ¿Cuántas
uniones carnales, aún incluso en el matrimonio se dieron con violencia y por una imposición del hombre sobre la mujer que en algún momento dado cayó. Entonces, si uno fuera a mirar la dignidad de la vida humana por la forma como fue concebida, creo que habría que barrer con más de media humanidad. Porque la vida no debe cortarse cuando florece, porque después de la florescencia vienen los frutos, no el aborto. Que la vida es muy importante y todos tenemos un camino que nos da el Señor, y entonces por eso tenemos que protegerla con todo, entonces por eso estoy en contra del aborto. Desde que supe que yo iba a ser padre, para mí fue una alegría enorme. Bueno, yo igual siendo joven, para mí fue algo único. Bueno, pero pienso que en caso de que no puedan tenerlo, bueno, que lo den, ¿no? La vida de una criatura vale más que cualquier cosa, ¿no? Hola, soy Jaime Rodríguez y estoy en contra del aborto sobre cualquier circunstancia y apoyo la vida. El tercer caso que vamos a analizar es el riesgo de vida de la madre. Para esto hemos consultado a varias personas, entre ellas el doctor José Sanín, especialista en embarazos de alto riesgo y medicina fetal. Además, a Monseñor Juan Vicente Córdoba, quien es el presidente de la Comisión de Ética y Bioética en Colombia. A ellos les vamos a preguntar qué hacer, a quién debemos escoger, a la madre o al niño. Realmente existen hoy muchísimas intervenciones antes de nacer, como para tener que tomar una decisión tan drástica como decidir por la vida de la madre o del bebé. Hoy por hoy casi siempre lo que hacemos es un manejo integral del binomio, es decir, de la madre y el hijo, tratando de llevar a ambos, por supuesto con medidas de seguridad, para que intentar salvar la vida de las dos personas. Que la madre está en peligro de muerte y el niño también. Aquí hay una respuesta muy clara. Por favor, doctores, hagan todo lo que esté a su alcance para salvar la vida de ambos. Si salvando la vida de ambos muere uno de los dos, esto no es asesinato, no es aborto, es correr todo el esfuerzo posible para salvar a ambos. No se pudo hacer más. Lo que no podemos aceptar es de una que las leyes de tal manera vayan solo por la madre y no por el niño, no por el feto, que ya es persona, que tiene vida y dignidad humana, y de una ya la ley dice, en caso de que la madre haya peligro, matemos al niño sin hacer ningún esfuerzo. Aborto, rápido, porque hay que salvar la madre. La historia que les voy a contar comenzó hace más o menos 20 años. Cuando tuve mi segundo hijo, tuve un desprendimiento de la matriz. Por lo tanto, me hicieron un procedimiento, me metieron la matriz dentro de una malla, pero me prohibieron rotundamente tener más hijos. Y pasaron 7 años y yo normal, mi vida normal. Resulta que fui al médico porque me sentí como que estaba en embarazo, pero yo pues no podía creerlo y de todas maneras fui al médico y me dijo, está en embarazo. Me dijo, imposible, usted no puede tener ese bebé. Usted tiene que abortar, no puede tenerlo, se muere usted. Algo sí tenía claro, totalmente claro, y era que yo no iba a abortar. Y gracias a que ella fue valiente, yo hoy puedo estar acá. Pero mi mamá, aunque le dijeran que estábamos enfermas, que probablemente íbamos a nacer pues muy mal, o que ella pudiera morir, decidió decirle sí a la vida y decidió que naciéramos, y gracias a ella estamos acá. Mi mamá buscaba una niña, pero salimos 3. Ella dijo sí a la vida, no al aborto, y por eso nosotras estamos aquí. Yo las animo a que disfruten de esos muñequitos, disfruten de estos niños que vienen en camino, porque les van a traer una alegría muy grande. Yo le digo sí a la vida, estoy en contra del aborto y te invito a ti a que seas parte de esta gran misión. Defiende la vida. Estoy en contra del aborto básicamente porque es un acto que interrumpe el desarrollo y el proceso de la generación de una vida, el desarrollo del nacimiento de un hermano nuevo a la vida. Bueno, yo, Margarida Castro, que me considero como una tía abuelita de todo Colombia,
Les digo que por favor, luchemos por la vida y no defendamos el aborto. Yo no lo defiendo, yo defiendo la vida y espero que todos nos unamos en un grito universal. Soy sacerdote y médico. El autor de la vida es Dios. El hombre es el medio, pero el autor es Dios. Entonces el hombre no puede disponer de la vida. Nosotros venimos de Dios y volvemos a Dios. Ese es el principio en que nos fundamentamos para oponernos al aborto. Es verdad que los padres parecen las causas y lo son, pero son solamente las causas segundas. Un alma es concebida, es creada cuando Dios quiere, solo cuando Dios quiere. Entonces, una vez que esa alma existe y Dios le ha dado un cuerpo, los seres humanos no podemos destruir esa historia que ha comenzado. Otro tema que debemos mencionar es la mortalidad materna. Las feministas dicen lo siguiente: en un país en el que esté prohibido el aborto, las mujeres tienen que recurrir a abortos clandestinos o inseguros. Y por lo peligroso de estos, se aumenta considerablemente la tasa de mortalidad materna. Por eso, ellas quieren despenalizarlo o legalizarlo. Analicemos entonces el país en Latinoamérica con la menor tasa de mortalidad materna por aborto. Me refiero específicamente a Chile. Allí sucedió lo contrario a muchos países. Antes era legal el aborto y después se prohibió en todos sus casos. Y nuestra observación fue que la mortalidad materna no solo no se incrementó después de prohibir el aborto, sino que se redujo sustancialmente. Y la mortalidad por aborto, específicamente por aborto, se redujo 96%, vale decir, la mortalidad por aborto prácticamente es casi nula en Chile, mueren entre 0, 1 o 2 mujeres al año y no se sabe si es por aborto ilegal o no, ¿ya? En algunos casos es por un aborto, puede que sea por un aborto inducido o puede que no sea por un aborto inducido, porque es muy difícil de diferenciar. ¿Cómo se puede sostener entonces que es necesario legalizar el aborto para reducir la mortalidad materna cuando hemos observado en este laboratorio natural en Chile, que involucra una población entera, precisamente que no fue necesario legalizar el aborto? Los factores que influyen para reducir la mortalidad materna son otros, como nuestro estudio estableció. El más importante es el incremento del nivel de educación de la mujer. En Chile, en el año 1957, la educación promedio de la población femenina de 15 a 49 años, que es la población en edad reproductiva propiamente tal, era de 3,5 años en promedio, que hoy es de 12 años en promedio para las mujeres jóvenes en edad reproductiva. Es un cambio notable. Soy Javier Hernández Bonet, un hombre común y corriente, nacido de una familia de 5 hijos, de padre y madre católicos, apostólicos y romanos, pero principalmente de una familia con mucho cariño y mucho amor, y que siempre estuvo en contra del aborto como lo estoy yo. Y quiero decirte que también estoy en contra del aborto, sencillamente porque yo no puedo decidir por la vida de nadie. Sabemos que inicialmente cuando una mujer aborta siente alivio. Sin embargo, esa es una sensación temporal y que dura poco. La mayoría de las mujeres recuerdan el momento de su aborto como un momento doloroso y empieza el sentimiento de culpa, el sentimiento de arrepentimiento, el sentimiento de no ser capaces de ser perdonadas por nadie ni por ellas mismas. Y aquí es donde se empiezan a desarrollar los diferentes síntomas que después una mujer puede empezar a sufrir después de haber abortado. En este tema también hemos consultado a la doctora Priscila Colman. Ella es PhD en psiquiatría y realizó un metaanálisis con 880.000 mujeres, de las cuales alrededor de 164.000 habían pasado por la experiencia de un aborto.
Este estudio cuantitativo fue publicado por una de las 3 revistas más importantes en el mundo sobre psiquiatría. Me refiero específicamente a la revista británica de psiquiatría, quien publicó este artículo en marzo de 2011. Las conclusiones fueron: aquellas mujeres que se practican un aborto, comparado a quienes no lo hacen, tienen un 81% de riesgo más alto de experimentar depresión, ansiedad, abuso de sustancias y comportamientos suicidas. Entonces podemos decir definitivamente que el 10% de incidencia de todos los problemas mentales es directamente atribuido al aborto. De otra manera, si el aborto fuera erradicado de nuestra sociedad, tendríamos un 10% menos de casos de mujeres sufriendo de desórdenes en su salud mental. Con este metaanálisis, la doctora Priscilla Coleman también ha demostrado que aquellas mujeres que se practican un aborto tienen un aumento de riesgo en un 34% de desórdenes de ansiedad, de depresión en un 37%, de abuso de alcohol en un 110% y un mayor riesgo de uso y abuso de marihuana en un 230%. Según la Organización Mundial de la Salud, la esquizofrenia tiene un riesgo de suicidio del 10%, el trastorno afectivo bipolar del 15%, la depresión del 10%. Y la doctora Coleman ha concluido en su estudio que el aborto tiene un riesgo de suicidio del 34%. Y vi cómo estaban sacando a mi bebé, o sea, cómo ya lo destrozaban, ese montón de células que dicen llamar, cómo ya se estaba deshaciendo. Y claro, yo empecé a sentir un dolor muy grande, en un momento en que se me fue la respiración, yo sentía que me iba a morir. Yo decía, Dios mío, ¿qué hice? ¿Qué error cometí? Ya después de haber hecho eso, me quería parar de ahí y decir, no, miren, ya devuelvan todo, pero no se podía devolver. Me acostaba en las noches y sentía como si una voz de un bebé me gritara, no, 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 no. Y todas las noches seguía así, seguía así, seguía así. Pero después de eso pasó casi 3 años sin que pudiera perdonar lo que había hecho. Tenía depresiones constantes, veía a los niños y los quería golpear, pues no lo soportaba, no soportaba sus gritos, no soportaba que lloraran, los quería a un lado, como si te retumbara todavía en los oídos. Y después de eso, yo seguía soñando con mi bebé y después de eso decía, no, ya hoy mi hijo tendría tanto tiempo, cómo sería, y soñaba si era una niña o era un niño, cómo lo vestiría, en qué colegio quisiera que estuviera. O sea, te vas haciendo muchísimas ilusiones. El mundo desconoce como esa opinión de esos psicólogos silenciosos, psiquiatras silenciosos, que somos los sacerdotes, y nunca nos preguntan, ¿cómo queda una mujer después de abortar? Yo voy a cumplir 20 años de sacerdocio y yo creo no faltar la verdad si digo que por lo menos 300 mujeres he confesado en el tema de aborto. Y puedo asegurar que el 90%, quizás más, 90-95%, uno ve un profundo dolor interior en una mujer cuando ha abortado. La inmensa mayoría de mujeres cuando se confiesan del tema del aborto sin entrar a violentar el sigilo sacramental, la inmensa mayoría lloran y lloran con lágrimas de profundo dolor. Hay expresiones muy comunes como estas: si a mí me hubieran hablado, si yo hubiera tenido quien me diera un consejo, si alguien me hubiera apoyado para tener la criatura. Miren, quedan absolutamente deshechas psicológicamente. Yo he confesado mujeres de 60 años que hace 40 años cometieron un aborto, cuando tenían 20. Se han confesado 20 veces, 30 veces, y todavía acuden y me dicen, usted es un obispo, yo quiero confesarme como usted, como obispo, sucesor de los apóstoles. Usted ya se confesó, yo me he confesado mucho, pero yo vivo con ese dolor en mi corazón. Yo no he podido sanar esa herida. Cada vez que veo a un niño, digo, ay, mi hijo tendría esa edad. Veo a un adolescente, ay, mi hijo tendría esa edad. Veo a un joven, un adulto, mi hijo tendría esa edad. Y como que lo ve proyectado en otras personas de esa edad. Creo que lo primero que tenemos que entender es que nuestro cuerpo no es solamente un útero y una vagina,
sino que nuestro cuerpo es nuestra mente y nuestra salud mental. Un aborto licia completamente la salud mental de la mujer. Hola chicos, ¿cómo están? Soy Pollito Francisco, ex de combate. ¿Cómo les va? Bueno, les estoy diciendo aquí que yo estoy en contra del aborto, ya que la verdad es matar una vida. A las chicas que en serio están embarazadas, están pensando en el aborto, la verdad piénsenlo bien. Están llevando su vida, están llevando a su hijo adentro. Chicas, piensen bien, que la verdad no se arrepientan después pueden tener problemas ustedes mismos por el aborto. Piensen bien y en serio, estén en contra del aborto a todas las chicas. Quedé en embarazo a los 15 años y medio. Al principio fue algo muy difícil porque temía a que dijeran mis papás, mi novio, la familia de mi novio. Creía que se me hacía difícil cumplir mis sueños. Pensaba que con un bebé todo era algo imposible. Escuchaba que la gente me decía que la mejor decisión era abortar. Opté por no abortar. Ahora tengo una bebé de 5 meses. Yo seguí con mis estudios, no fue ningún impedimento, porque se puede luchar, porque hay que arriesgarse en la vida. Pienso realizar mi carrera, ser una gran profesional, ser una excelente madre. La píldora del día siguiente ha sido fuertemente promocionada para reducir el número de abortos, pero también muy criticada porque dicen que puede ser abortiva. Entonces nos surgen varias preguntas. ¿Es realmente abortiva esta píldora? ¿Y es efectiva para reducir el número de abortos en un país? ¿En qué momento de este proceso de conformación del ser humano actúa la píldora del día siguiente? Según los propios fabricantes y según las dos entidades reguladoras de medicamentos más grandes del mundo, la FDA americana y la EMEA europea, afirman lo siguiente. Uno de los mecanismos de acción es impedir que la mujer ovule. Es decir, al no haber óvulo, no hay concepción. Segunda posibilidad, impedir la migración espermática, es decir, impedir que los espermatozoides alcancen al óvulo. Eso sería también impedir la concepción. Sin embargo, reconocen que puede alterar el tejido interno del útero donde se va a anidar el embrión, y si altera el tejido interno del útero donde se va a anidar el embrión, podría también interrumpir o impedir la anidación. Este mecanismo es un mecanismo que impide que el embrión o nuevo ser ya formado continúe su existencia, puesto que la hormona usada en la anticoncepción oral de emergencia o píldora del día siguiente es una hormona que hace mucho más lenta la velocidad de la trompa. El embrión recién formado, que tiene que demorarse máximo 7 días en llegar al útero, por demorar más tiempo se anida en la trompa, crece en la trompa, y puesto que la trompa no está preparada para recibir un embarazo, esta trompa puede romperse, haber una hemorragia interna. Es un efecto adverso muy delicado, descrito en múltiples artículos científicos. Que en los estudios que se han hecho y que están publicados en la Biblioteca Nacional de Medicina, la biblioteca digital y física también más importante de la salud en todo el mundo, los estudios que han sido hechos en diversos países, algunos de ellos tratando de demostrar el efecto que podía tener en la salud pública, en la distribución masiva de este fármaco no ha podido reducir ni la tasa de aborto adolescente, ni la tasa de embarazo adolescente, ni tampoco la tasa de aborto en general en ninguno de los países en donde ha sido administrada. Por tanto, si no puede reducir esas tasas, significa que no debería ser utilizada como política pública. Y si alguien la usa como política pública, lo único que está haciendo es engañando a la ciudadanía, engañando al presidente de la República de ese país y ayudando a los fabricantes a ensanchar sus arcas sin que vaya a tener ningún beneficio demostrado en la salud pública ni en esas tasas. Terrible, ¿no? Si algo que es intrínsecamente malo
pudiese utilizarse como política pública, haciéndole creer a la gente que es bueno. Felizmente en el Perú eso no ha sucedido. La liberalización de la píldora postcoital lo único que ha llevado ha sido a un aumento de las conductas de riesgo, principalmente entre los adolescentes. No ha servido para nada para disminuir el número de abortos, porque en España estamos viendo que hay más consumo y sin embargo también hay más abortos. Y al final, nuevamente, lo que esto ha llevado ha sido a una relajación en las conductas de riesgo y nuevamente a una banalización del sexo y a una utilización del cuerpo de la mujer como un objeto de consumo. Miremos las consecuencias de una pastilla que también es abortiva, el misoprostol. El misoprostol es un fármaco, es un antiprostaglandina, es un fármaco que tiene usos gineco-obstétricos. Produce contracciones y esas contracciones que producen expulsan al embrión feto. Puede pasar de todo, lamentablemente, es decir, pueden pasar cosas que la mujer no lo ingiera adecuadamente, que ingiera una dosis insuficiente, que ingiera una sobredosis. Para la farmacología es un medicamento absolutamente contraindicado en el embarazo, porque es de altísimo riesgo de defectos congénitos. Los estudios que he mirado comparando el impacto psicológico del aborto quirúrgico versus el químico indican que la mujer está más propensa a experimentar reacciones negativas después de un aborto químico, por varias razones. Porque ella es quien está tomando la píldora, está más directamente involucrada, por lo tanto, ella tiene que estar más alerta durante el proceso. Ella se siente más sola en casa, asocia eso con su casa, con la pérdida del feto. Psicológicamente es una experiencia diferente, en un contexto diferente, a veces con menos apoyo y la mujer está más directamente involucrada. Entonces los sentimientos de culpa, de remordimiento, tienden a intensificarse con el aborto químico, comparado al aborto quirúrgico. Otro tema fuertemente discutido es la objeción de conciencia. Si yo soy un médico que está en contra del aborto, ¿me pueden obligar en mi país a practicarle un aborto a una mujer? No es posible que a un médico que sienta vulnerada su conciencia por practicar un aborto, por ejemplo, lo obliguen a practicarlo. A mí me parece que a un médico tampoco se le puede imponer una obligación tan gravosa que vulnera sus íntimas creencias. Yo soy partidario de defender las creencias de todo el mundo y organizar la vida de acuerdo con sus creencias. No existe libertad, no existe democracia, no existe Estado de Derecho, ni Estado social de derecho, ni Estado social democrático de derecho en una sociedad en la que las personas son obligadas a actuar en contra de su conciencia. Y es que estamos hablando no de que las personas no hagan cualquier cosa, estamos hablando de que las personas se opongan a lo que ellas consideran que es matar. Y no existe un Estado libre cuando me dicen, usted puede pensar que abortar es matar, pero en el caso en que una mujer le pida un aborto, tiene que hacerlo. No existe un Estado libre cuando me dicen, usted y sus amigos pueden pensar que abortar es matar, pero si forman un hospital y les pedimos un aborto, tienen que hacerlo. Por eso creo que no se puede llegar a ese extremo propio de las dictaduras, de imponerle a las personas o a las personas jurídicas a actuar en contra de sus conciencias. En Colombia, por ejemplo, si vamos al artículo 18 constitucional, la objeción de conciencia, la libertad de conciencia, y así está también en el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, no solo consagra la posibilidad de oponerse a hacer algo que actúa contra mi conciencia, sino que además no se me puede obligar a compelir, no se me puede compelir a revelar lo que yo creo. O sea que ni siquiera tendría que decir, yo soy católico, yo soy judío, yo soy musulmán. Bastaría con que yo dijera, esto no lo hago porque va en contra de mi conciencia. Y nadie puede juzgar mi conciencia. No se pueden hacer tribunales de conciencia que digan, este sí puede vetar en conciencia en este caso o este no. Porque justamente se trata del fuero interno de la persona, de lo más sagrado de la persona, su propia conciencia. Lo más grave que un católico puede hacer es abortar, ayudar en el aborto, apoyar en un aborto.
El Estado no nos puede obligar a que nuestra alma se condene, porque así lo sentimos, así a usted le parezca ridículo lo que estoy diciendo. Esa es la realidad, y para quienes creemos en eso, es aterrador que un Estado nos condene a eso. El Estado tiene que ser respetuoso. Si existe el libre desarrollo de la personalidad, mi personalidad es la de católica, y a mí no me pueden obligar a hacer algo que mi religión me dice que es lo más monstruoso que puedo hacer. No solamente a mí, sino a mis propiedades, porque es que yo no puedo ser católica y tener una cadena de prostíbulos, porque entonces no estaría siendo buena, porque mi religión me está enseñando que esos no son los valores correctos. Por lo tanto, yo no puedo tener una clínica donde me obliguen a hacer abortos, porque es exactamente lo mismo. Yo soy dueña de mis actos y también de mis actividades y de mis negocios, y eso es lo que el Estado pretende que no se valide, y me parece aterrador. Eso es lo más parecido a un Estado autocrático, horroroso. Que este hospital se opondrá sí, y asumirá las consecuencias legales, pero no facilitará, ni propiciará, ni hará nada que atente contra la vida del ser humano. Por el contrario, aquí estamos cuidando la vida, no manipulándola. Cuando vemos el tema del aborto, la gran mayoría de personas que lo promueven dicen que quienes están en contra son solamente los católicos, que la Iglesia Católica quiere imponer esta decisión. Pero miremos quiénes verdaderamente están en contra del aborto en Latinoamérica. Soy el único obispo que represento la corona británica dentro de la comunión anglicana en Colombia, y estamos en contra del aborto. Desde la perspectiva nuestra, de nuestra doctrina, nuestra creencia, defendemos la vida y por lo tanto estamos en contra del aborto. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y las bendiciones del Creador sean con todos vosotros. El Islam como civilización, que representa una cuarta parte de la humanidad, una de cada 4 personas en este planeta es un musulmán, y es una civilización que tiene cerca de 57 países, y es un universo multicultural, ha tenido históricamente sobre el aborto una posición determinante, tajante y de carácter. Es su prohibición como regla general. Las razones es una civilización que ha defendido, inspirada en leyes divinas y científicas y humanas y en la ley natural, ha defendido la vida. Estamos identificados plenamente con aquellos que defienden la vida y combaten el aborto, como la Iglesia Católica Apostólica y Romana, como la Iglesia Luterana, que tiene los mismos principios, la Iglesia Anglicana, como los protestantes en general, como los judíos. Nos hemos unido, y con tradiciones espirituales muy diferentes, nos hemos unido para defender la vida y para combatir el aborto. Puede ser un cristiano católico, puede ser un cristiano protestante, puede ser un musulmán, puede ser un budista, un hinduista, puede ser un ateo, puede ser un agnóstico, tiene derecho a vivir. Quien vive en el vientre de mi madre era yo, eras tú. Yo que soy cristiano católico, tú que eres lo que piensas. Mi vida vale tanto cuanto tu vida. Cada uno, cuando está en el vientre de su madre, es una vida que comienza, mi vida. Si mi madre o tu madre nos hubieran eliminado, yo no estaba aquí, ni tú estabas escuchándome, éramos muertos, nos habrían matado. La vida humana es un principio humano fundamental, un derecho humano fundamental. La religión puede iluminar el derecho humano fundamental que vale para todos, para mí, para ti y para todos. El mundo se ha estigmatizado hoy y se ha dividido en 2 bandos, quien está a favor y quien está en contra del aborto. Lamentablemente hoy la gente ha declarado que quien está a favor no es religioso y quien está en contra del aborto tiene que ser religioso siempre. Hoy vengo yo como ciudadano, más que como un ser religioso como sea, a denunciar esto, porque es un abuso como ciudadano a mi moral, a mis leyes y a lo que me ven obligado a hacer cumplir
una cosa que está bien hecha y una que no se debe hacer y punto. Está bien hecho vivir, está bien hecho defender la vida, está bien hecho abogar por la vida. Y lo otro es lo que no se debe hacer, que es quitarla. Eso es muy sencillo. No se trata de que iglesia o católico o entidades o instituciones. Hola, yo soy Juan Eduardo Jaramillo, soy presentador de noticias de RCN y estoy en contra del aborto porque yo siempre le digo sí a la vida. Ahora quiero poner un énfasis especial en un grupo que se autodenomina Católicas por el Derecho a Decidir, que tiene una fuerte presencia en varios países de Latinoamérica. Mi nombre es Sandra Mazo, yo soy lingüista y politóloga, directora de Católicas por el Derecho a Decidir Colombia. Actualmente soy una de las coordinadoras de la red latinoamericana. Católicas por el Derecho a Decidir es una red latinoamericana conformada por mujeres católicas. Nos sentimos católicas, nos identificamos con nuestra religión y por eso nuestro principio es la coherencia. Lo que defendemos y promovemos es que se despenalice el aborto. Bueno, aquí Sandra Mazo, feminista, de la misma línea de muchas organizaciones mundiales promotoras del aborto, nos ha dicho varias cosas. Primero, que es católica. Segundo, que es coherente. Tercero, que quiere promover el aborto. Pero de una manera más informal, nos ha dicho cosas que son completamente incoherentes. Ella, dentro de los derechos sexuales y reproductivos, incluye el aborto como un derecho. Pero escuchemos atentamente lo que nos dice. En ninguna constitución en el mundo usted va a encontrar que las mujeres tienen derecho a abortar, porque eso no es un derecho. El derecho al aborto es como decir el derecho a asesinar. También nos dice que es católica. Si nosotros pensamos en un católico, lo primero que se nos viene a la mente es que va a misa, reza el rosario, hace oración, como mínimo, y de ahí en adelante muchas cosas más. Vamos a ver qué tipo de católica es ella. O sea, yo nunca he sido religiosa, yo pues no. Y soy católica pues en cuanto no soy judía, no soy musulmana, me bautizaron. La característica de nuestro grupo sí es que somos católicas, independientemente si somos las que vamos a misa el domingo, nos confesamos, no nos confesamos. Bueno, ahí les dejo a su buen juicio lo que puedan pensar. Ahora preguntemos a quienes dirigen los católicos, a un obispo por ejemplo, ¿qué piensa él de esta posición, no solamente de Católicas por el Derecho a Decidir, sino de muchos católicos que dicen ser pro aborto? Yo soy ser humano pro jirafa. Es decir, yo quiero ser humano, pero al mismo tiempo me encantaría y me encanta ser jirafa. O se es ser humano o se es jirafa. Yo soy católico, pero pro aborto. O se es católico a favor de la vida o no se es católico. Y yo al mismo tiempo que soy católico, no puedo negar mi catolicidad, que significa seguimiento de Jesús para la gloria del Padre, acabando la vida de otro Jesús, porque Jesús está en cada hermano y de un hijo de Dios. Entonces yo no puedo decir que amo a mis padres y acabo con un hermano. Es contradicción. O soy o no soy, dice Jesús, el que no está conmigo está contra mí. Yo fui una de esas católicas que decía yo soy católica y apoyo el aborto porque yo no entendía. Ser católico no es simplemente haber ido a una iglesia. Ser un verdadero católico es un ser que por gracia de Dios tiene un amor infinito en su corazón, un amor muy grande. Por eso, como les digo, yo fui pro aborto y hoy en día entiendo que esa no es ni siquiera la solución y que esa no debe ser ni siquiera una opción, porque en el aborto lo único que no hay es amor. Y la mejor demostración es que aquellas personas que han recurrido al aborto se van llenando, aunque no sean conscientes, de una rabia con ellas mismas, de una rabia con la sociedad, de una rabia con los hombres, que cuando ya tienen una adultez, entonces se lideran y abanderan las marchas y las campañas pro aborto, creyendo que al legitimarlo por la ley va a poderse legitimar desde el alma, y eso no es así. Otra pregunta que tenemos, ¿es el aborto un tema solo de mujeres o tiene algo que ver el hombre en todo esto? El aborto es un tema solo de las mujeres, es falso, es un tema de su pareja, de su esposo, de su novio, es un tema del hombre como figura en la sociedad, es un tema del hombre como padre.
y es un tema, por lo tanto, de todos los hombres. ¿Por qué? Porque nosotros, como hombres, participamos de esta creación de vida. Por lo tanto, tenemos responsabilidades al respecto. Esas responsabilidades son también proteger esa vida y estar dispuestos a apoyar esa vida que está creciendo y estar dispuestos a vivir con esa vida, a darle amor a esa vida nueva. Cuando nació mi hijo y el doctor me lo entregó en mis brazos, tengo que ser honesto, no sentí nada. Mucha gente siente muchas cosas, mucha gente dice que es el momento más maravilloso de su vida en ese momento. Yo no, porque yo no quería ser padre, por ejemplo. Nunca en mi cabeza estaba ser papá. Como con esa convicción, hay gente que sí quiere ser padre y lo llevan adentro. Yo no, yo sí en algún momento quería tener un hijo con mi esposa, pero no lo veía tan cercano. Y de un momento a otro llegó. Y lo que hicimos fue aceptarlo porque sabíamos que no estaba en nuestras manos. Y en ese momento no sentí nada, sino que con el paso del tiempo fue que él me fue mostrando lo que significaba ser papá, y ser papá es lo más maravilloso del mundo porque es encontrarte a ti mismo con tus problemas, con lo que tienes adentro para solucionarlos y darle una mejor vida a él. Entonces nuestros hijos vienen a ser nuestros maestros, a enseñarnos de verdad, a sanar todo lo que tenemos adentro, todos nuestros conflictos, nuestros traumas. A eso vienen los hijos, a que los sanemos para poder hacer con ellos mejores seres. A todos aquellos que están en ese momento de su vida, que es un momento difícil, lo sé, afróntenlo con hombría, con berraquera, con entereza, sabiendo de que Dios ha puesto en ustedes una tarea y es de Él directamente. Acéptenlo y van a ver que en un tiempo no van a tener palabras para agradecérselo. Decirle a usted, Señor, usted hombre, usted también es partícipe de esto. Afróntelo. Afróntelo. No se convierta en un asesino. Eso es peor. Le doy gracias a Dios porque soy papá. De saber que puedo hablar y de saber que es algo mío también. O sea, que yo fui partícipe de eso. Y yo ver esas dos cositas caminando y hablando. Y tan rico que es hablar de la vida con mi hija de 6 años. Y que le cuente uno lo que ella piensa. Uno preguntarle, ¿tú qué opinas de las vacas? Hola, soy Jairo Patiño, futbolista profesional y estoy en contra del aborto. Son cientos de miles los padres que tienen solicitudes en el bienestar familiar para adoptar niños y no hay niños para adoptar. En el momento en que uno se ve abocado a esa situación, yo creo que la respuesta tiene que ser: yo le doy la vida y lo entrego a quien le puede dar el amor. Yo lo único de lo que soy capaz es de gestar un hijo, pero yo lo entrego para quienes pueden formarlo, amarlo, respetarlo y acompañarlo el resto de su vida. Es simplemente una forma diferente de ser padres. Siempre le daremos las gracias a las madres biológicas que en un momento dado han tenido un embarazo que no lo tenían en su mente. Ellas tomaron la decisión de no abortar para que nosotros fuéramos sus padres, su papá, su mamá, los papás más felices del mundo. Fui adoptado. Para muchos la palabra adopción produce temor, angustia. Para mí significa una decisión de amor sin límites. Bien pude ser el resultado de un gran amor, de una violación. Mi mamá siempre me dijo, tú no naciste en mi vientre, pero anidaste en mi corazón. ¿Qué pensar entonces, después de todos estos argumentos, de aquellos que promueven el aborto? No comernos el cuento de que esa ideología que nos viene del feminismo radical de género, ese feminismo que atenta en realidad contra la mujer cuando dice que la está salvando, la está enfermando con el síndrome posaborto. Realmente eso solamente expresa falta de racionalidad, falta de argumentación, y que en el fondo hay un modo de entender los derechos de las mujeres que tiene un tremendo sesgo, como digo, que es una de las características del feminismo, que carece de una fundamentación realmente científica y mucho menos interdisciplinaria. Ese es para mí uno de los principales problemas, no poder tener con el sector proabortista un debate
de altura intelectual, ¿no? Dado que no tienen nada más que argumentos ideológicos y es muy difícil poder tener un buen nivel de debate con esos argumentos. Hay otras formas, hay otras soluciones que están respaldadas en el amor, que no van a dañar, que no van a asesinar. En alguna oportunidad, no voy a decir el nombre por respeto, una mujer muy importante, primera dama de esta nación, gritaba que iba a tomar las banderas para legalizar el aborto en Colombia. Porque las mujeres, eran las mujeres las que tenían ese derecho y las que iban a legalizar el aborto. Y en cabeza de ella pues iban a poderlo hacer. Y algún periodista le dijo: la felicito, ojalá pueda llevar a feliz término ese proyecto de legalizar el aborto en Colombia. Lástima que no lo hubieran legalizado antes de que usted naciera. La NASA, la Agencia Nacional Espacial de los Estados Unidos, invirtió más de 60.000 millones de dólares el año pasado buscando cualquier partícula de vida en Marte y buscando la posibilidad de vida, la más mínima que sea, en otros planetas. Pero esa partícula de vida, que es el cigoto, el óvulo fecundado por la mujer, ese sí se desprecia y ese se aborta. ¿Odian entonces los que defienden la vida a aquellos que promueven el aborto, incluyendo a las feministas? Desde luego que no odio en absoluto a los que están a favor del aborto, sino más bien todo lo contrario. Las personas que están a favor del aborto, en su inmensa mayoría, no es que quieran matar a un ser humano, a un niño, sino que simplemente están equivocadas, no tienen conciencia de lo que realmente significa el aborto, y muchas veces lo están defendiendo porque quieren defender la dignidad de la mujer y no se dan cuenta que el aborto ataca esa dignidad de la mujer. Por lo tanto, nuestro movimiento no es contra nadie, no es contra el aborto, es para difundir la vida, para hacer que la vida sea más fuerte, para que crezca la vida en todas partes. También son mis hermanos. No los puedo odiar, al contrario, los llevo en mi corazón y espero que en algún día el Señor nos dé la gracia de poder estar juntos en un mismo espíritu. Nosotros, los católicos, decimos un gran sí a la vida, pero ese sí a la vida supone algunos no a cosas que atentan contra la vida. Entonces, porque estamos a favor de la vida, entonces tomamos una posición que es crítica y que rechaza cualquier cosa que atente contra la vida. Una de ellas es la legislación del aborto. En el momento en que el óvulo y el espermatozoide se juntan, Dios coloca el alma y es una parte fundamental del ser humano. El alma es con lo que nosotros amamos o con lo que nosotros odiamos. Por lo tanto, desconocer el alma y desconocer el espíritu en temas como la vida es absurdo. Es el hombre que desconoce lo sobrenatural y desconoce a Dios. Pero tarde que temprano nos daremos cuenta de lo que hicimos con nuestros niños y con las mamás que no les ayudamos, que no las educamos. A los jóvenes no les enseñamos de cómo amarse verdaderamente. La falla es de nosotros. Pero no asesinar a los niños, que es el más inocente, el que Dios acogerá con seguridad y irá al cielo. Pero y el alma de la mamá, el del papá, el del médico, las cuentas que tendrán que dar a Dios, el país en pecado mortal, digámoslo así, que legisla asesinando a sus hijos. ¿A dónde vamos? El que se separa de Dios, pues atrae todos los males. Quien aborta a un niño, aborta a Dios de su alma. Incluido en el aborto está el sacar a Dios de su alma. ¿Qué pasará cuando nos muramos y tengamos que ir a darle cuentas a Dios? De manera que algo está pasando y la sociedad tarde que temprano caerá en cuenta del mal que ha hecho matando a los niños, reduciendo la población. En este momento en Europa tienen unos problemas gigantes porque la población se está envejeciendo y los jóvenes son los que sostienen un país. Por estas consignas de no tener hijos, en otras palabras, de no amar. Si lo más lindo que hay es una familia, ningún Estado es capaz de sostener
al que está enfermo, al que no tiene trabajo, al que está deprimido, al que está triste, a la que violaron. Eso lo hacen las familias con amor de Dios. ¿Quién reemplaza a una mamá? ¿Quién no ha sentido esa dicha de llegar a la casa y decir, mi mamá está? El niño, la niña, el esposo, todo el mundo, porque una mujer llena un hogar. Para mí la maternidad ha sido lo más hermoso que Dios me ha regalado en el mundo. Cada vez que veo a mis hijos correr, cada vez que los veo jugar, pelear, todo lo que hacen los niños, le doy gracias a Dios porque me ha dado ese privilegio tan hermoso de poder tenerlos, de poder haberlos acunado en mi vientre. If I was a flower growing wild and free, all I'd want is you to be my sweet honeybee. And if I was a tree growing tall and green, all I'd want is you to shade me and be my leaves. If I was a flower growing wild and free, all I'd want is you to be my sweet honeybee. And if I was a tree growing tall and green, all I'd want is you to shade me and be my leaves. All I want is you, will you be my bride? Take me by the hand and stand by my side. All I want is you, will you stay with me? Hold me in your arms and sway me like the sea. If you were a river in the mountains tall, the rumble of your water would be my call. If you were the winter, I know I'd be the snow, just as long as you were with me when the cold winds blow. All I want is you, will you be my bride? Take me by the hand and stand by my side. All I want is you, will you stay with me? Hold me in your arms and sway me like the sea. If you were a wink, I'd be a nod. If you were a seed, well, I'd be a pod. If you were a floor, I'd wanna be the rug. And if you were a kiss, I know I'd be a hug. All I want is you, will you be my bride? Take me by the hand and stand by my side. All I want is you, will you stay with me? Hold me in your arms and sway me like the sea. If you were the wood, I'd be the fire. If you were the love, I'd be the desire. If you were a castle, I'd be your moat. And if you were an ocean, I'd learn to float. All I want is you, will you be my bride? Take me by the hand and stand by my side. All I want is you, will you stay with me? Hold me in your arms and sway me like the sea. If you were a river in the mountains tall, the rumble of your water would be my call. If you were the winter, I know I'd be the snow, just as long as you were with me. Hola, soy Liliana, tengo 15 años, amo la vida, por eso digo no al aborto. No existe el derecho a matar, existe el derecho a vivir. E nós cremos, eu creio, que desde a concepção, quando o homem se une com a mulher, há vida. E somente Deus tem direito a tirar a vida de alguém. Cuando un bebé entra en la casa, llega la alegría, llegan los sueños, llega la paz, otra vez volver a soñar, volver a jugar, volver a divertirse. Cuando Dios creó la mujer, pensó en su vientre, en hacerlo una cuna para su más grande creación, el ser humano. Soy una pro vida, pero con toda el alma y con todo el corazón, porque pienso que el aborto no es una opción. Mein Name ist Mirjana Gerstner und ich bin gegen die Abtreibung, weil ich das Recht aufs Leben habe. Und wenn ich es bekommen habe, verdient es jeder auf gleiche Weise. Das Leben ist das größte und das schönste Geschenk der Welt. Soy Luciana Vélez, tengo 21 años y yo digo no al aborto. Porque creo que muchas más personas se merecen disfrutar de la vida, que es una delicia, nadie se quiere morir, todos nos encanta. La mejor empresa que puede formar una mujer es la de su propia familia. I believe that children are the future. Say yes to life. Nosotras las mujeres tenemos que estar conscientes que de un mal no se saca un bien. Por eso el aborto nunca nos va a traer algo bueno.
Yo soy Ivana Pavicic, tengo 23 años, soy de Ecuador y estoy en contra del aborto porque yo creo en la mujer. Solamente nos bastaría el saber que Dios lo dice, el saber que Él dice que no para no hacerlo, así no lo comprendamos. De manera personal pienso que no estoy de acuerdo, es una vida que ya está en camino, que está destinada para estar aquí y no creo que le neguemos la oportunidad de vivir. Y mujer, si tú te la juegas por la vida, Dios se la juega por ti. Hoy la gran mayoría de personas en el mundo, especialmente en Latinoamérica, están en contra del aborto. Por eso hacen manifestaciones y marchas para defender claramente su posición. Déjalo latir. Muchas gracias por acompañarnos en este documental Vida o Muerte. Recuerda que lo puedes ver de nuevo completamente gratis en www.frankperiodista.com. Producir televisión es costoso. Las cámaras, el personal calificado, los viajes, el transporte, etc. Por eso necesito tu ayuda para seguir evangelizando los medios de comunicación. Ayúdame con tu donación, no tiene ningún límite y lo puedes hacer de múltiples